Entonces vamos con nuestro video número 2, que está relacionado con el tema de cómo determinar el número de intervalos, el rango y el tamaño para realizar una tabla de frecuencias de datos agrupados. Bien, entonces como primera medida pues es necesario conocer las fórmulas que se utilizan para realizar estos procedimientos. Entonces acá tenemos el paquetico de fórmulas que vamos a trabajar durante el desarrollo de este ejercicio. La primera fórmula es número de intervalos, que consiste en obtener la raíz de la cantidad de datos que dan de nuestro problema. En el video pues anterior ustedes ya pueden determinar cómo se halla una raíz. Bien, la segunda fórmula que nosotros vamos a utilizar es la fórmula de rango, que consiste en tomar el dato mayor y restarle el dato menor. Y finalmente tenemos la fórmula de tamaño, que es tomar el rango y dividirlo entre número de intervalos, es decir, el resultado de esto lo vamos a dividir entre la raíz de esto. Vamos a realizar un ejemplo para pues determinar cuál es la aplicación de estos tres elementos de intervalo, rango y tamaño. Tenemos acá un ejemplo donde dice que un médico de un colegio anotó la estatura en centímetros de 40 estudiantes o alumnos del grado séptimo A, y que a continuación nos muestran los resultados. Debemos leer muy bien el planteamiento porque ahí pues nos arrojan información que es muy necesaria. Acá tenemos lo que llamamos n, es decir, la cantidad de datos que están descritos acá en forma de columnas y filas con un total de 40. Bien, luego de esto tenemos que buscar cuál es el dato menor y cuál es el dato mayor de este conjunto total de datos. En este caso tengo que el dato menor es 147 y el dato mayor es 171. ¿Por qué los necesitamos? Porque los vamos a utilizar acá. Y recordar que 40 equivale a n, es decir, el número total de datos del ejercicio. Bueno, vamos a empezar a operar. Entonces, sacando la raíz de 40 nos da 6.3. Aquí se realiza una aproximación simplemente a 6. ¿Por qué? Porque cuando nos dan valores como punto 1, punto 2, punto 3 y punto 4, se devuelve o se regresa la cifra significativa anterior. En este caso vendría a ser 6. Pero si nos diera punto 5, punto 6, punto 7, punto 8 o punto 9, lo aproximamos a la cifra significativa siguiente, que en el caso del ejercicio sería 7. Entonces, este es nuestro primer paso: obtener la raíz y aproximarla de acuerdo a la parte decimal. El segundo paso es aplicar la fórmula de rango. Rango equivale al dato mayor menos el dato menor. Por eso inicialmente es importante identificarlos. ¿Quién es el dato mayor? 171, y a ese le restamos el dato menor, que es 147. El resultado del rango equivale a 24. Pasamos a aplicar nuestra tercera fórmula, que es la de tamaño, y tamaño nos dice que es tomar el rango y este rango debemos dividirlo entre el número de intervalos, es decir, entre esta parte. Acá, rango dividido en número de intervalos. ¿Cuánto me dio el rango? 24. ¿Y cuánto me dio el número de intervalos? 6. Realizamos la división y nos dio acá 4. Esta viene a ser la parte de la aplicación de fórmulas para nuestro ejercicio. ¿Dónde se va a utilizar? Es la pregunta. ¿Dónde vamos a utilizar el número de intervalos, el rango y el tamaño? Pues en la construcción de mi tabla de frecuencias. Entonces, podemos verificar acá que el número de intervalos nos dio ¿cuánto? 6. Por lo tanto, se tienen que realizar 6 filitas.
Bien, tenemos acá el intervalo, luego toda la descripción de una tabla de frecuencias, la frecuencia absoluta, relativa, absoluta acumulada y relativa acumulada, y la frecuencia porcentual. ¿Dónde está clave? Que el tamaño que nos dio acá, ¿cierto? Se lo tenemos que sumar al dato menor que está acá. Entonces, ese es el inicio de mi intervalo. 147, si yo le sumo el tamaño, que es 4, me da 151. Pero ese tamaño no se suma solo horizontal, sino también vertical. Entonces 147 más 4, 151 más 4, 155, 159, 163 y 167. Y lo mismo lo empezamos a sumar en esta columna. ¿Listo? Esa viene a ser la aplicación, el uso de el número de intervalos, el rango y el tamaño. En el siguiente video voy a explicar, o mejor, vamos a recordar cómo se definen cada uno de estos datos que deben ir en nuestras tablas de frecuencias. Por favor, recuerden que todo va en secuencia, ¿vale?